Volvemos a analizar la realidad económica, pero también principalmente la realidad social que vive Argentina, especialmente la difícil situación que atraviesan millones de argentinos que están por debajo del nivel de pobreza e indigencia que se establece a nivel país. Para eso tenemos el agrado de recibir y tenemos el contacto con Martín Maldonado, es doctor en Ciencias Políticas, investigador del CONICET y especialista en temas vinculados a la inclusión social. Martín, muchísimas gracias por este contacto con Los Turel. Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Martín, para comenzar, te traigo a colación, vamos a proyectar en pantalla una imagen que muestra dos fotos. Por un lado, es la tapa de el diario La Voz del Interior del pasado domingo, donde se advierte un incremento en la demanda de servicios públicos. Por ejemplo, en solicitudes para el programa alimentario del PAICOR crecieron 18%, pero también tenemos que ha crecido la demanda en el boleto educativo gratuito 12% y la atención en hospitales públicos 35%. A la derecha, la otra foto es del INDEC, que anunció esta semana una baja pronunciada de la pobreza durante el segundo semestre de 2024, que bajó de 52,9%, como estamos viendo, a 38,1%. Esto sería entre 6 y 7 millones de personas que han salido de esta condición según el INDEC. Y además la indigencia se redujo casi 10 puntos porcentuales, 8,2%, comparando ambos semestres del año 2024. Lo primero que te quiero preguntar, Martín, tenemos estas dos fotos, si bien son de dos periodos diferentes, una tiene que ver con 2025 y la otra 2024, se muestran contradictorias. ¿Cómo debemos interpretar estos datos que nos dicen, por un lado el INDEC baja la pobreza, pero por el otro lado, a nivel provincial, la creciente demanda de servicios públicos como programas alimentarios que tiene el PAICOR? La pobreza no ha bajado, Sebastián. La interpretación es correcta, la contradicción es correcta. Lo que está sucediendo en este caso es que la medición que estamos viendo, que es pobreza por ingresos, que la mide el INDEC cada 6 meses, cada 3, perdón, y la reporta cada 6, es una medición que no tiene valor en contextos de hiperinflación, en contextos inflacionarios. ¿Por qué? Porque se trata de una compulsa de precios. Es comparar solamente dos precios, comparar el precio de una canasta de alimentos que tiene 52 alimentos con los ingresos monetarios de las familias del segundo y tercer decil más pobre de la Argentina. ¿Qué estoy queriendo decirte? En contextos de hiperinflación, esta medición pierde sentido y provoca estas contradicciones que bien señalas, porque los precios se ajustan los precios de estas dos compulsas se ajustan a velocidades distintas. Entonces, no es verdad que Macri haya fabricado 5 millones de pobres en 6 meses, como publicamos los medios en aquel momento, ni es verdad que ahora haya bajado tanto. Lo que sucede es que los precios de los alimentos se remarcan casi diariamente en Argentina, semanalmente, se mueven a una velocidad rapidísima y llegaron a un aumento casi del 8% mensual, ahora están en 2% mensual, y los precios de los salarios y de los ingresos de los trabajadores informales tardan mucho más tiempo en ajustarse. Entonces, lo que está sucediendo ahora no es una baja real de la pobreza estructural, sino una desaceleración del aumento del precio de los alimentos y los ingresos de las familias monetarios lo van empardando de a poco. Ese es el fenómeno que estamos viendo. Bien, ahí estaba la aclaración del doctor Martín Maldonado, muy interesante, que no habría que limitar las mediciones de pobreza e indigencia solamente a indicadores económicos. En ese sentido, Martín, para los ciudadanos que no estamos siguiendo estos indicadores sociales todo el tiempo, ¿qué otras cuestiones deberíamos analizar más allá de lo que son los precios, que como bien vos señalabas, están marcando alguna desaceleración, pero siguen aumentando al ritmo del 2,4% mensual? Y por el otro lado, los ingresos. Además de estas variables, ¿qué otras cuestiones hacen a esa medición multidimensional que vos mencionabas? Porque se suele decir la pobreza es estructural y multidimensional, pero bueno, nosotros a veces desconocemos qué quiere decir en el fondo esas palabras. Existen más de 50 modos de medir la pobreza en el mundo. En Argentina usamos 2, pero al que voy a hacer referencia se llama medición de pobreza multidimensional, que es el método, la metodología oficial en México, en Brasil,
en Chile, hay otros países de América Latina ensayándola, y es mucho más amplia, sucede que es mucho más cara también, pero mide acceso a derechos, y mide acceso a derechos en 6 dimensiones. Te voy a dar algunos ejemplos. No mide solamente ingreso, porque no solamente de ingresos se trata de la pobreza, sino que mide cuestiones estructurales, y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si uno es propietario de la vivienda en la que vive o alquila, si el medio ambiente es saludable alrededor de donde uno vive, vive cerca de un basural, vive cerca de alguna fuente de contaminación. Mide, por ejemplo, calidad del empleo. No es lo mismo ganar 1.000.000 de pesos en la informalidad que ganar 1.000.000 de pesos con obra social, con cargas sociales, con jubilación, trabajo formal. Mide la calidad del acceso a la educación, no solamente si los chicos van o no a la escuela, sino cuánto aprenden. La calidad del acceso a la salud. Mide participación política, si usted se acuerda quién votó en las últimas elecciones. Mide participación comunitaria, usted tiene un grupo de referencia, usted participa en las reuniones del barrio, va a la iglesia. Mide afectos. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que en la medición de pobreza multidimensional, que dice: ¿usted tiene quien lo abrace cuando lo necesita? ¿Cuándo fue la última vez que le contó un cuento a su hijo, por ejemplo? Son algunas de las medidas de bienestar. Mide uso del tiempo libre, Sebastián. ¿Qué calidad de uso del tiempo libre tienen las personas? No es lo mismo tener tiempo libre y salir a caminar que tener tiempo libre y estar pegado a la televisión o al celular viendo redes sociales. Claro. Todas estas mediciones incluye equidad de género, incluye acceso a Internet y capacidad crítica de entender lo que uno lee en Internet. Te estoy dando algunos ejemplos de esta dimensión, mide 6 dimensiones de acceso a derechos en una medición cara, que en Argentina la hace la UCA desde hace 15 años de modo consistente, y que da por resultado entre 78 y 81% de los argentinos tiene carencia en alguno de estos derechos. Imagínate entonces por qué no es la medición oficial. Claro, bueno, la verdad sirve muchísimo esta información porque son variables que generalmente no tenemos presente a la hora de hablar en pobreza, ni tampoco las tenemos sistematizadas en la medición del Instituto Nacional. En ese sentido, Martín, yo recuerdo que vos hiciste un experimento, participaste y lo lideraste en 2020, en el cual seguías una dieta basada en lo que es la canasta básica alimentaria. Vamos a recordar, para quienes están viendo, la canasta básica alimentaria tiene una serie de productos, más de 50, que se utiliza como referencia para marcar el nivel de indigencia. Si uno no llega a comprar esos alimentos, padece hambre, bueno, entra por el nivel de indigencia. Quiero preguntarte, ¿cuál fue la conclusión, llevando al terreno práctico de ese proyecto, que algunos lo titularon en una charla TED que vos participaste, Comer como pobre? Sí, efectivamente, testeamos en el año 2019 la canasta básica alimentaria que, paradójicamente, desde el año 85, marca la línea de indigencia y la línea de pobreza. Los precios de referencia de esa canasta son los que dicen que hoy una familia de 4 personas que gana 1.070.000 pesos no es pobre. Si una familia hoy gana 1.070.000 pesos para 4 personas, no es pobre. Imagínate que tiene que pagar alquiler, todos los servicios, indumentaria, salud, educación, transporte, todo, con 1.070.000 pesos una familia de 4. Es irrisorio. Claro. Esa canasta es vieja, es obsoleta, y lo que hicimos en el año 2019 fue el primer experimento en toda América, de realmente testear esa canasta, porque a pesar de que es una medida central en todos los países, que divide pobres de no pobres y que dice quién merece y quién necesita socorros del Estado en forma de planes sociales, nunca nadie la había testeado, nunca nadie se puso a prueba esa canasta, y eso fue lo que hicimos en 2019 con resultados casi desastrosos. Bueno, para ir cerrando, te quiero consultar sobre la radiografía que tenemos, más allá de todas estas consideraciones. Si vos crees que en el largo plazo, más allá que en el corto, sin duda, una persona que no tiene alimento, no tiene techo, no tiene seguridad y salud, vienen a ser sus principales preocupaciones. Si en el largo plazo el futuro está condicionado a raíz de lo que son los indicadores de pobreza e indigencia, ya en los segmentos etarios más bajos, es decir, los jóvenes y niños, que generalmente acusan más de un 50% en el total de personas. Sí, ciertamente compromete el futuro. Te recuerdo que
un niño entre los primeros 1000 días, entre los primeros 1000 días de vida, digamos, entre la gestación y los 2 primeros años de vida, la alimentación que tiene, la calidad de la nutrición determina el desarrollo de su capacidad cognitiva futura para siempre. Un niño mal alimentado hasta los 2 años ve seriamente dañada su capacidad de aprender en el futuro para siempre. Este es solo un dato, digamos, de médico. Y en cuanto a la cuestión estructural que me estás preguntando, y sí, ciertamente, esto que hace Argentina de cambiar cada 5 años las políticas sociales y cambiar la concepción del Estado en relación con la pobreza, ciertamente es dañino. Si nosotros nos quedáramos 20 años en un esquema de Estado mínimo, llegaríamos a Chile. Si nos quedáramos 20 años en un esquema de Estado presente y grande, llegaríamos a Cuba. Cualquiera de los dos destinos es mejor que una Argentina que cambia de concepto cada 4 años. Bueno, por último, hablando de Argentina, quería consultarte tu visión sobre la política social, dado que sos un especialista en inclusión, que está llevando adelante el gobierno nacional a través de la cartera de lo que se llama Capital Humano, que dirige Sandra Petovelo. ¿Cómo estás viendo estas políticas? No hay política social, no la tienen. No hay política social. La política social del gobierno actual de Milei es casi triplicar la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, que fueron ideadas por Lilita Carrió y puesta en marcha por Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la principal política social de Milei hoy es kirchnerista. Es una paradoja, ¿no? Sí, bueno, aunque ellos desde el lado, digamos, del gobierno nacional sostienen que han mantenido varios programas, como vos mencionabas, asignación universal por hijo y otros para poder contener a los sectores más vulnerables. No, a los otros programas los han cerrado. La realidad es que a mí lo que me preocupa del gobierno de Milei es que no sea lo suficientemente libertario, porque si fuese realmente libertario, un gobierno libertario se preocupa muchísimo, muchísimo por igualar las condiciones de competencia de los individuos, para que con salud y educación en los primeros años de vida, vos y yo lleguemos a los 18 años en capacidad iguales de competir en un mercado laboral, con educación y con salud, ¿correcto? Y además se preocuparía por incentivar el florecimiento de un montón de agentes públicos no estatales. Apoyaría, un gobierno realmente libertario apoyaría muchísimo a los clubes de barrios, a las iglesias, apoyaría muchísimo fundaciones, ONGs, comedores populares. ¿Por qué? Porque el Estado va a ser chico, entonces o el mercado o la sociedad civil organizada tienen que operar los mecanismos de inclusión social. Este Estado que se dice libertario ni siquiera tiene esa visión libertaria de la política social. Creo que no la ha elaborado porque no le importa. Bueno, muchísimas gracias al doctor Martín Maldonado por este contacto con los turelos. Seguramente vamos a seguir abordando este tema porque es una preocupación social que ya viene desde hace años, como él lo manifestaba. Gracias, doctor Maldonado, por este contacto con los turelos.